Esperando que se encuentren muy bien. Dentro de nuestra materia Filosofía del Derecho, empezaremos a hablar hoy sobre el estudio de los valores en el derecho y su interdependencia. En este caso estaremos hablando de la axiología jurídica, que nos dará las bases correspondientes para nosotros poder identificar lo que anteriormente estábamos hablando sobre esta exteriorización de las conductas de los seres humanos y cómo dentro de la filosofía encontraremos la explicación sobre esta disciplina que también actúa conjuntamente para la ciencia del derecho. Recordemos que dentro de la filosofía, pues está el estudio del ser y por lo tanto en la filosofía del derecho estudiamos sobre esta naturaleza y sobre las consecuencias de estas mismas cuestiones. La axiología jurídica es la disciplina que aparece a mediados del siglo XIX que define los valores como cualidades, es decir, de un depositario. Por lo tanto, el depositario resulta ser el ser humano, el justiciable, dependiendo de la circunstancia jurídica de la que estemos hablando. Y en este mismo sentido encontramos al autor Rojas Roldán, quien nos da en su concepto que son virtudes, categorías, esencias, cualidades o aspiraciones típicamente humanas. Es menester que reconozcamos nosotros dentro de estos valores axiológicos que le corresponden meramente a la naturaleza del ser humano. El autor Recantes nos da que las ideas sobre los valores son objetos ideales o irreales, cuya esencia es independiente de su realización, que pueden ser materializados con la acción humana y que dan siempre en pareja, es decir, los valores o disvalores que también son reconocidos como los disvalores, aquellos vicios dentro de las conductas humanas. Por lo tanto, se van a reconocer dentro de la dogmática o dentro de las doctrinas diferentes puntos y las que sobresalen son tres: la subjetivista, la objetivista y la de relacionalismo axiológico. Les daré un pequeño contexto sobre cada una de ellas. Y pues en la primera destaca Alexius Meniung en los años 1853 a 1921, quien defiende el valor como un estado subjetivo de orden sentimental que mantiene una referencia al objeto por medio del juicio existencial. Un poco antes se definió los valores como algo libre de realidad. También encontramos a otros autores como Ortega y Gasset, quienes nos dicen que son por sí mismas valiosas, sino que su valor se origina en una apreciación previa, que consiste en una concesión de dignidad y rango que hace el sujeto de ésta según el placer o enojo que le causan. Es decir, la subjetivista también va a depender de aquel entorno donde se encuentre básicamente el justiciable y cuáles sean también aquellas cuestiones o acepciones que contenga sobre esta cuestión de aplicar el contexto necesario en una acción que desee generar en una sociedad. En la teoría objetivista se plantea que los valores son independientes a los depositarios. Así, por ejemplo, Schweller nos compara con los colores, los cuales no varían con las cosas, y sostiene que el conocimiento que tenemos de ellos es relativo. De manera muy parecida, lo que Platón defendía sobre la existencia de las ideas. Hartmann nos dice que los valores existen en sí y por sí, independientemente de todo acto de estimación o conocimiento, al concebirlos como esencias. Por lo tanto, este sentido de relatividad también consiste en aquel razonamiento que pueda presentarse dentro de las conductas de los seres humanos. El punto 3 sobre la teoría del relacionalismo axiológico. Se enfatiza el ser real de los valores que resulta de los nexos esenciales que los unen con las cosas o las personas, las cuales conllevan a una pluralidad de relaciones en las cuales el valor es solo una de ellas. Según esta doctrina, se desprende que los valores están en conexión esencial con un sujeto. Por lo tanto, esta cuestión esencial del sujeto, recordemos que tiende a tener consecuencia de todo el entorno que lo rodea o lo ha rodeado en su desarrollo, que incluye pues sus cuestiones morales, sus cuestiones éticas, su cultura, la cuestión social. Y recordemos que García Maínez también nos encuentra y nos dice que ante la imposibilidad de hacer valoraciones certeras en esta materia axiológica, tendremos que dar la razón relativamente a la tercera teoría, es decir,
él está en consecuencia, opone, ¿no?, como una mejor consecuencia esta cuestión del relacionalismo axiológico, pues ya que existen distintos términos sociales, distintos términos o juicios de valor empleados y, ¿por qué no?, también la función de las conciencias individuales. Sabemos que esta autodeterminación pues podría ser de manera minoritaria, mayoritaria, de las personas o los ciudadanos. Por lo tanto, el contexto sobre esta sección también contiene los valores en el derecho. Recordemos que dentro de nuestra ciencia jurídica nos interesa saber cuáles son aquellas normativas que protegen estos valores en el derecho y cómo ayudar a que estos valores en el derecho, y aquí sí entra la filosofía jurídica, tiendan a ser productivos y conlleven una relación que nos lleve a motivar el bien común de acuerdo con todas las personas. Y uno de los valores esenciales, por supuesto, es la justicia, donde encontraremos a distintos autores que, ejemplo, desde Platón, vienen haciendo un estudio sobre esta cuestión de cómo definir o cómo poder emplear la justicia, cuál es un término justo, cuál es un hombre justo, cuál es un sistema justo, cómo la normativa puede comprender, puede ayudar, puede justificar a la justicia, ¿no? Entonces, en esta misma historia del pensamiento vamos a encontrar, por ejemplo, que pues Platón decía que la justicia es dar a cada cual aquello que se le debe. Por supuesto, esto lo mencioné en la República. Y para Aristóteles, siguiendo la misma línea, la justicia se divide en universal y particular. La cuestión universal, pues, es aquella donde se llama la virtud entera y se manifiesta en las relaciones de las personas entre sí, mientras que la particular es clasificada y distributiva, rectificadora o correctiva, retributiva o conmutativa. Cada una de ellas trae ciertas especificaciones que para Aristóteles tenían que ver dentro de las consecuencias o las circunstancias que se hubieran creado para poder motivar a la justicia. Ulpiano nos dice que la concibió como la constante y firme voluntad de dar siempre a cada uno lo que es suyo. Obviamente esto prevalece en el digesto y es una de las acepciones más utilizadas por los juristas. Tomás de Aquino hace diferencia entre el derecho y este valor jurídico cuando afirma que el derecho no es el objeto de la justicia. Immanuel Kant afirma que la justicia distribuye y define el derecho. Tenemos a Gustav Radbruch, quien establece que la justicia es la pauta axiológica del derecho positivo y la meta del legislador, así como un valor abstracto, al igual que la verdad, el bien o la belleza. Si notamos aquí, ya empiezan a tener cierto reconocimiento los operadores jurídicos, quienes también deberían obtener todo este conocimiento por parte de la filosofía del derecho. Encontramos a Luis Leufort, quien afirma que este valor jurídico, junto con la seguridad jurídica, constituyen los elementos del bien común o del orden público. Dos cuestiones, ¿no? El bien común y el orden público, quien en este funcionamiento deberían trabajar en equipo para lograr el objetivo justo. Hans Kelsen sostiene que la aspiración de la justicia es el eterno anhelo humano de la felicidad, que la justicia es la felicidad social. Obviamente, uno de estos pequeños conceptos que pues ya había manifestado Aristóteles anteriormente. Por su parte, Recanses afirma que el fin supremo del derecho es la realización de la justicia, pero ningún orden jurídico positivo puede resultar absolutamente justo. Lo platicabas en alguna de las cláusulas anteriores, no todo lo que ha sido legal ha sido justo. Encontramos al autor Jorge Adam Godard. Considera que la justicia como el criterio racional de lo justo y divide en legal o general, distributiva, conmutativa y social. Vemos entonces esta cuestión sobre la teoría aristotélica aplicada también con este autor. Encontramos a John Rawls, quien señala que la justicia es la primera virtud de las grandes instituciones sociales y tiene como objeto, primero, conocer la forma en que tales instituciones distribuyen derechos y deberes fundamentales, ya estamos hablando, y en este caso mencionaríamos a los órganos de procuración y administración de justicia. Por lo tanto, vamos a concluir con esta sección de justicia.
que es importante tener en cuenta que no nada más depende de una sola cuestión, sino que es en conjunto dentro de toda esta existencia humana el hecho de poder buscar la justicia, y cada uno de estos autores nos recuerda que no actuamos por sí solos para poder encontrar la justicia como tal, en especial en este ámbito de la ciencia jurídica, pues tenemos que conocer las instituciones y las normativas en cualquier ámbito de jurisdicción y competencia para poder tener un acceso, ¿no?, a ella. Hablando de la seguridad jurídica, ¿no? Es uno de los valores fundamentales que es también muy importante dentro de nuestro sistema jurídico, y vamos a encontrar a varios autores. Les daría un pequeño contexto, como Franz señala que el origen de este valor surgió a mediados del siglo XIX y por lo tanto lo define como un estado jurídico que defiende la vida de modo imparcial y justo, que cuenta con las instituciones necesarias para dicha protección y goza de confianza en quienes buscan el derecho de que éste sea aplicado de manera justa. Es decir, la seguridad jurídica entonces es una parte esencial de todas las personas y por lo tanto aquellos que conozcan sobre el derecho tienen la responsabilidad de llevar a cabo o de proteger uno de estos valores dentro de las instituciones y hacérselo saber también a las instituciones o recordárselos cuál es el ámbito de aplicación dependiendo de la circunstancia. El bien común, uno de los fines sobre estas normativas, sobre estas conductas, ¿no? Siempre ha sido el bien común de la sociedad. Y dentro de todo este bien común, nosotros vamos a encontrar también distintas acepciones. Y vamos a hablar, por ejemplo, de Henkel, quien nos dice que es el valor supremo de todos los órdenes sociales, puesto que es una categoría jurídica elaborada a partir del conocimiento del bien o de lo bueno para el ser humano. Recordemos que estas acepciones sobre el bien común no pueden provenir de aquellos vicios, de aquellas cuestiones que contengan un deterioro hacia otros derechos. Por lo tanto, el bien común nos lleva a someternos a distintas pautas sobre las dimensiones de la ciencia jurídica para perseguirlo. La libertad, recordemos que tenemos un montón o varias acepciones sobre esta diversidad, sobre las libertades, que hoy en día de manera contemporánea podemos distinguir muchísimas gracias a las bases de los derechos humanos. Por lo tanto, en el sentido filosófico, es la propiedad de la voluntad humana de preferir el bien que le dicte la razón, lo cual implica que es una consecuencia de la naturaleza racional del ser humano que sea la posibilidad de preferir el bien. La libertad tiene que estar basada en el bien. La igualdad, recordemos aquí las cuestiones sobre la igualdad en el ámbito jurídico, pues obviamente esta palabra deriva del latín aequilitas y significa uniformidad, nivel de semejanza, justa proporción, por lo que puede definirse como la aplicación de una regla igual a situaciones esenciales similares, salvo los casos de excepción contenidos en las leyes en los que haya diferencias relevantes. Recordemos que esta sección de igualdad también depende del sujeto de derecho del que estemos hablando, y dentro de la filosofía no nada más tenemos que encauzar estas secciones que rodean al mismo sujeto, sino cuál es la circunstancia y el modo, tiempo y lugar donde se presentan también para poder corroborar el trato adecuado. Otros valores que reconocemos pues son la paz social, el interés general, el bien público, el bienestar social, la cooperación, el orden y los valores instrumentales. Importantes en los valores instrumentales, pues ya que contienen todos aquellos valores dentro del sistema de aplicación, es decir, dentro de las instituciones. Los invito a estudiar aquellos decálogos, tanto como del abogado como de aquellos servidores públicos, y me despido dejándoles este concepto de la deontología jurídica, ¿no? Que es una de las disciplinas que aporta muchísimo a esta cuestión sobre la filosofía del derecho.